Hola amigos de Contexto, bienvenidos a esta nueva entrega, en esta ocasión con una importantísima entrevista con doña Lilian Pagán, quien es directora general de Acisa Research Group, la firma de estudios de opinión, con motivo de la publicación de una encuesta de opinión de una serie, según me estaba contando, que van a hacer en el curso del año, Estudio de Opinión Pública Nacional, abril de 2023. Ya en el día de ayer fue presentada en un programa, ahí la tiene doña Lilian. Entonces, vamos a ver la ficha técnica, doña Lilian. Okay. ¿Qué nos dice? La ficha técnica nos dice Déjale la ficha técnica abajo. que hicimos 1.292 entrevistas con potenciales votantes. Ajá. Es una muestra geográfica a nivel nacional, utilizando el marco de referencia en términos de las proporciones y porcentajes de la Junta Central Electoral que se publica el padrón electoral del 2020. En este caso 2020, que es el último que tenemos. Ahí tiene los niveles distribución urbano, edad, rural, incluso la edad de los votantes está urbano-rural, está también masculino y femenino, que bueno, eso es 50-50 aproximadamente, sí. Y el nivel socioeconómico, que lo cogemos con una adaptación de... nosotros tenemos una base en Acisa que califica o clasifica más de 20.000 barrios, sectores, urbanizaciones a nivel nacional en base al ingreso, nivel socioeconómico, nivel académico. O sea, son unos 10 indicadores que tenemos para construir lo que se llama el índice de nivel socioeconómico. Entonces, la clasificación que hay ahí, el más alto es el de abajo, A y B. A, B. E es el marginal. El D es 42%, que es la clase baja, y la C, 29.4%. En algunas, media. La clase media, en algunas ocasiones la hemos metido un poco más alta. Ahora, en términos del ajuste que hacemos, está bajando. Y el AB, un 8.4%. Obviamente que el AB... Está un poco más disminuido porque a nivel de la población AB debe ser un 12%. Pero a nivel nacional eso baja a un 8 o un 9. Y veo que las muestras, las 1.292 muestras, fueron recolectadas en 2 oleadas distintas en abril. Del 19 al 23. Del 19 al 23 del 2023, es decir, sí. Hace 15 días. Hace menos de 15 días, porque nosotros hacemos 3 días, se hace una revisión, se ve qué cosas están de acuerdo a la metodología establecida, luego se sale a hacer 3 días más para entonces tenerlas durante la semana. Y hacemos esto porque muchas veces si tú sistemáticamente levantas el lunes, el martes, el sábado o el domingo, tú puedes tener cierto nivel de sesgo en quienes tú encuentras en las casas y ese tipo. Esta es una encuesta de hogares donde la gente toca la puerta y ahí es que se hace la entrevista. Obviamente que utilizamos tablets para el levantamiento de la información, pero el método es tocar puerta cara a cara, saltar 3, tocar puertas y así sucesivamente. Muy bien. El próximo figura tiene las localidades, un mapa de las localidades. Exacto. Donde fue realizado. Unas 200 y pico de localidades, si contamos las sublocalidades de esas, ahí están las principales, y como se puede ver, está distribuida la muestra en todo el territorio nacional. De acuerdo. Entonces, la siguiente es, digamos, ya entramos en materia, es la percepción general sobre la situación del país. Exacto. ¿Qué nos cuenta ahí, doña La primera pregunta que se hace siempre es si considera que el país va en el camino correcto o equivocado. Camino equivocado en este caso tiene el 57%, camino correcto 41.3%, de manera que en este momento el saldo de la visión, de la percepción del camino en que lleva el país es negativo. Y el Distrito Nacional como campeón con un 71.5. Las grandes ciudades, si tú te fijas, está el mismo Santiago, que también tiene un 59%. Santo Domingo tiene Santo Domingo está más o menos equilibrado.
Si vemos que las grandes ciudades tienen esa percepción de que el país va en dirección equivocada, sin embargo, en la región del Cibao tú te das cuenta que el resto del Cibao, estamos hablando de La Vega, San Francisco, Bonao, o sea, todo lo que nosotros le llamamos el Cibao Central y Cibao Norte, en este caso está empate. Sí, Está empate más o total. menos, la mitad de la gente cree que va positivo, la otra mitad negativo. Y en el noroeste, perdón, en la zona rural también se acerca bastante. O sea que los más inconformes son las grandes ciudades, las zonas urbanas, obviamente, y el sur y el noroeste, que están también un poco inconformes en Bien. cuanto al rumbo del país. La próxima lámina, por favor. Los principales problemas del país y que más le afectan personalmente. Sí, ahí nosotros hacemos una distinción. Le preguntamos primero a la gente cuáles son los principales problemas del país. En ese caso está el alto costo de los productos, un 66%. Y aquí esto da más de 100% porque tú puedes mencionar más de un problema. Sí, sí. Alto costo de los productos, el 43% menciona el costo de la energía eléctrica, el 42% inseguridad ciudadana, delincuencia, 33% desempleo, falta de fuentes de trabajo y 22% abuso, criminalidad policial. Y esto es un punto, si vemos en un momento la valoración que se tiene de la policía. Abuso policial sería. Es más abuso, pero hasta cierto Con punto la facilidad que hay muertes a manos de la policía. Exactamente, la criminalidad en sentido de los intercambios de disparos, ese tipo de cosas. Entonces, en el otro, me lo voy a poner de nuevo, que para ver rápidamente los problemas que más afectan. Los problemas que eso más ya afectan, personalmente. eso es ya que a ti, en tu vida familiar, en tu familia, y vemos que los tres principales problemas están alto costo de la vida, igual que en el país, inseguridad ciudadana sube al segundo lugar con un 12%, desempleo, aquí es un solo problema. Y desempleo, falta de fuente de trabajo, un 11%. Es decir, ahí tiene que sumar 100. Ahí tiene que sumar 100. Ahora bien, ustedes se fijan que los tres primeros son de naturaleza económica. Básicamente, con la inseguridad ciudadana, que es el problema que a veces está en primer lugar y a veces está en segundo lugar, pero ese hace más de 2 años que no desaparece de los primeros 3. Sí, de los 5, bueno, ahí hay uno que el último dividido en 2. De los 5 aspectos, la mayor parte son económicos. Son económicos. Sí. Son 4 son económicos. Y en el próximo slide yo creo que hacemos una... ¿Cómo se le pregunta esto a la gente? ¿Se le da opciones o la gente dice? No, los problemas son espontáneos, son precodificados. Tenemos una serie de como 50 labels que tenemos ahí, pero la pregunta es cuáles son los principales problemas del país. Y se calla el encuestador y usted dice, ¿y cuál de esos le afecta más? Y usted nos dice, no se lo sugerimos, no hay alternativa. Ya. Entonces, fíjate cómo aquí nosotros juntamos todas esas partes económicas y en términos de unión de lo que le preocupa a la gente, los altos costos, la inflación, es un 49% de la gente está diciendo que eso es lo que más lo afecta, seguido por el empleo, que también tiene una relación de economía, porque el empleo incluye bajos salarios, ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, la seguridad ciudadana. Esos son los tres principales problemas agrupados. Vemos otros que aparecen cuando tú agrupas los 1, los 2, los 3 y así sucesivamente, que son las deficiencias de los servicios públicos, que aparecen un 5%, la injusticia y desigualdad social, que ya es muy evidente, sobre todo en las grandes ciudades, manejo de la salud en general con un 3% y otros un 3%. O sea que cuando tú sacas estos problemas que son agobiantes, la economía, la cosa, entonces tú empiezas también a ver esas otras. De todas formas, la inflación es el problema principal. Es el problema que más afecta. El costo de la canasta. El costo de la canasta familiar y de los servicios en sentido general. Vamos a la siguiente lámina que dice indicadores claves del tono situacional. ¿Qué es esto, doña Lidia? Nosotros calculamos siempre, hacemos 3 preguntas. Primero es, en sentido general, ¿el país usted considera que va mejor, igual o peor que hace un año? Eso lo medimos de manera consistente. Y para ver si las personas perciben que ha habido un retroceso o un avance entre una medición y otra. Y el tono diferencial es negativo en todos los sentidos. Cuando tú le preguntas a las personas
la situación general actual es mejor, peor o igual que hace un año, es una simple resta en términos de proporción y luego lo convertimos con un base 100. Si tú dices que en sentido general está retrocediendo, está un 53%, un 49% tu situación económica está retrocediendo, 47% su situación económica personal y de familia. 27 y 20. No, estoy viendo los retrocesos. Ah, ya, al final. Ajá. 53, 49 la situación económica y la situación económica personal de su familia es un 47%. Entonces, cuando tú ves que a quienes dicen que han avanzado, 27% está la general, 27% está la situación económica del país y 28% el avance. Entonces, la diferencia, el diferencial es negativo porque hay mucho más personas que están diciendo... ¿Esto ustedes lo miden con relación al último año? ¿El año anterior? En el año anterior, siempre en el año anterior, es una misma métrica. El 23 tiene situación general actual del país es mejor, igual o peor, tiene un 26% de negativo. Más negativo. Más negativo. Ya. Ajá. La proporción negativa es en un 26% más negativa que la positiva. Y todo es negativo porque la situación económica del país 22% es menos 22 y la situación económica personal de usted y de su familia es menos 19. La expectativa hacia el futuro es menos 5. O sea, en el futuro que tú estás viendo, van a mejorar los problemas. Si tú dices más posibilidad de que mejore un 42%, menos posibilidad de que mejore un 42%, todo seguirá igual, 19%, más posibilidades de mejorías, un 37%. Sigue siendo 42 menos 37% negativo. Y eso nunca lo habíamos visto negativo, hacía como 5 o 6 años. Wow. ¿Por qué? Porque generalmente, como dice la gente, la esperanza es el último que se pierde, ¿verdad? Sí. Entonces, el segundo... La próxima lámina. Exacto. Otros indicadores del... ¿Qué es el tono situacional? El tono situacional es como la gente se siente frente a los problemas, porque los problemas son objetivos, están ahí y te están afectando, pero eso te está afectando en tu forma de ver la vida, en tu forma de tú hacer las cosas. Entonces, el tono afectivo es muy importante, esta diferenciación, porque te crea este sentimiento de desesperanza, de apatía, de que ya que tú no ves avance, o si es positivo, estás bien, tienes actividad, ves el futuro con optimismo. Entonces, estos dos indicadores, otro indicador del tono situacional, que lo hemos adoptado de la encuesta internacional de felicidad que se publica todos los años, y lo hemos asumido dentro de lo que es el tono para medir cómo la gente se siente. El primero dice qué tan seguro está usted, se siente usted si sale a caminar solo o durante la noche. Fíjate que nada seguro es un 64%. Lo que llama eso a que tú estás medio cerrado en tu casa, ¿verdad? Porque tú no vas a salir. Lo más que puede estar dentro de un carro, quizás. Exacto. Pero ¿qué tan seguro se siente? Nada seguro. Y si tuviera oportunidad, ¿se iría usted de la República Dominicana para mudarse a otro país? Eso es terrible. ¿O se quedaría en el país? El 51% sí se iría. Un 51% de la población. Usted dice que mayormente los jóvenes. Y mayormente los estratos más jóvenes de edad y los estratos de un nivel académico de educación a nivel secundario y superior. Entonces, eso es preocupante. Eso para mí es el indicador del tono más preocupante. Porque eso implica que los jóvenes no le están viendo futuro a permanecer en el país. Terrible. La siguiente, por favor. Atribuciones del retroceso. Sí, aquí preguntamos, entonces si tenemos esto, porque como hemos visto que tenemos un tono situacional muy negativo, que los problemas se están agravando, ¿quién es el responsable de eso? ¿Quién usted cree que es el responsable de este agravamiento? Y vemos que el mal manejo del gobierno actual es un 47%, pero no se limita al gobierno actual, porque ellos tienen la oportunidad de decir cuáles otros problemas, y vemos que la pandemia y sus secuelas todavía se culpan un 43.5%. Los gobiernos del PLD también adquieren llevan su pedacito. Su pedazo de culpa, 43.3%.
la guerra entre Ucrania y Rusia un 20.6% y la sociedad dominicana, la población que está desorganizada. Un 0.9. Un 0.9. Pero eso es importantísimo también porque te está diciendo que la población no está radicalizada porque es el gobierno o está culpabilizando al gobierno. Está viendo otras cosas, está viendo la pandemia, está viendo que eso ha incidido los gobiernos del PLD y entonces, por lo tanto, no es, para mí esta es una atribución del agravamiento que es externo más que interno. Okay. Bien, ahora vamos a ver ya opiniones sobre los políticos. Ok. Lo primero que medimos es la opinión personal hacia sobre el presidente de la República. Y eso es personal, su figura. Y la opinión personal sobre él. Se dice qué tan favorable o desfavorable es su opinión personal del presidente Luis Abinader. Y vemos que la opinión personal de la gente es positiva hacia Luis Abinader como presidente. Entre buena y muy buena. Un 40% buena, 14.6% muy buena, entre buena y muy buena, estamos hablando de 55%, 54%. ¿Cuál es ese 11 en el cuadrito? Ese 11 es simplemente de nuevo el diferencial. Siempre vemos lo que el grupo positivo, el grupo negativo y vemos si es positivo o negativo el diferencial. En este caso, él tiene un 11% sobre. El presidente de la República tiene una buena opinión o muy buena. Muy buena. Se podría decir que muy buena porque alcanzar casi un 55% a esta altura de juego y con todos los problemas que han mencionado, es muy bueno. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, la siguiente nos muestra, sin embargo, que aunque tiene una valoración positiva personal muy buena, su gestión no, en este momento, está más desaprueba un 55% que aprueba un 45%. En este momento lo que se está midiendo es la gestión. Si usted tuviera que decidir entre aprobar o desaprobar la forma en que Luis Abinader está conduciendo su gobierno, ¿usted aprueba o desaprueba? Lo ponemos en esa disyuntiva. No apruebo mucho, apruebo poco, sino usted aprueba o desaprueba. Y entonces ahí se produce el 55% desaprueba y el 43% aprueba. Y aquí lo tenemos por edad. Por género, por nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico, región, zona. El distrito campeón otra vez con un 70. Sí, está incómodo el distrito. Sí. La zona rural urbana o la orientación partidista. Eso es muy interesante, obviamente, de que el PLD y la Fuerza del Pueblo son los más negativos en términos de desaprobación. Y el PRM, es el más positivo, obviamente. Así es. Pero es interesante, por ejemplo, que en mediciones que nosotros hemos hecho anteriormente, el estrato socioeconómico AB aprobaba. En esta medición, aunque están más o menos juntos, porque hay un 52% o 52-48, es un 2%, eso es el error, eso es que están divididos. Pero nosotros no habíamos visto eso en el estrato AB. Generalmente era el que más apoyaba la gestión hasta el momento. Muy bien. El siguiente es la confianza en la resolución de los problemas del país. Sí, esto es importante que se entienda qué es lo que dice aquí. O sea, la gente se le pregunta, ¿el presidente de la República, Luis Abinader, te inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza en resolver los problemas del país que hemos visto antes de que finalice su periodo? Esa es toda la pregunta. O sea, es ¿qué tanta confianza te da que el presidente de la República va a poder mejorar, disminuir los problemas que existen actualmente antes que finalice su periodo? Y en este momento la suma es negativa. O sea, la suma de ninguna y poca confianza. Ninguna y poca confianza es un 65%. Y 32% es algo o mucha confianza. Esto no quiere decir que no tenga confianza en el presidente como persona, sino en que va a resolver los problemas de aquí a que termine su mandato. Pero le va peor al gabinete. Pero mucho peor. Veo que está en mucho peor. 76.7%. Eso es ninguna o poca y solamente un 21.9% es bastante o mucha. Obviamente que estamos englobando al gabinete como un todo. Habrán algunos sí, claro. que sobresalgan ahí, pero entonces se meten todos
todo junto. Esto es un indicador que ha venido sistemáticamente bajando. Desde hace un año que nosotros Bajando, medimos es decir, empeorando. sí, para ambos. O sea, la gente va perdiendo la confianza en que se van a resolver los problemas. Con un gobierno de casi 3 años, muy alto está, pero sí, ciertamente... y con los problemas que existen, sí, porque hay graves problemas existentes. Valoración del gobierno, la próxima lámina. Percepción, logros y debilidades. Ok, ahí le preguntamos a la persona cuáles son los 5 logros más importantes de este gobierno, en primer lugar, y luego entonces le preguntamos las debilidades o los fracasos, vamos a decir. Y cuando hablamos de los logros, estamos hablando en primer lugar de la actividad económica, de la actividad del turismo, que es el más mencionado como logro. Sorprende que en segundo lugar la gente diga ninguno, en mayor proporción de personas dice ninguno. No hay ningún logro. No ve ningún logro, 23.9%. En el tercero está obviamente la no tolerancia a la corrupción, que entonces 18, eso es tercer lugar porque es en términos de proporción de respuestas obtenidas sobre esa situación. El plan de vivienda en 16.2% y luego está el plan de desarrollo turístico de Pedernales, que hace 2 meses era sumamente alto eso. Eso entusiasmó a la gente, la posibilidad de que Pedernales y el sur tuvieran y entonces tenemos después... Y entonces tenemos las deficiencias principales. Y es un simple no. Es no abordar el costo de los alimentos y servicios. Es no sí, no generar los precios, empleo suficiente. Dice 40%. Exacto, un 40%, un 37%, un no combatir la delincuencia es un 30%, no controlar a la policía. Fíjense que es un no, es falta de, es la inacción que vemos de los principales problemas, porque ¿qué es lo que están diciendo ahí? Control de precios, que es el principal problema, o sea, los precios, la inflación. El segundo problema son que no hay empleo suficiente, entonces obvio que no lo ha generado, o ellos perciben que no lo ha generado, y no combate la delincuencia un 30%, que es el segundo problema de la delincuencia. O sea que lo que está aquí, lo que nos dice aquí es que la deficiencia, lo que se está diciendo es que no está abordando los problemas que ellos están sintiendo ahora, que son los problemas básicos. Ya. El siguiente es el nivel de aprobación del trabajo de otras entidades o instancias oficiales. Exacto. En primer lugar de aprobación está la Fiscalía. Bueno, es la Procuraduría mejor. La Fiscalía. ¿No es Jenny Berenice? En primer no, lugar. Jenny no es fiscal. No es fiscal, es procuradora. Es procuradora adjunta. Sí. Entonces tengo que corregir eso, que bien que me lo dijiste. Sí. 74% de aprobación. A favor de aprobación, es la más alta. En contra. Está Miriam Germán, la Procuradora de la República, 59 a 32. La Junta Central Electoral, un 57% frente a un 34%. El alcalde de su municipio, 49% frente a 44%. Los alcaldes. Altos, siempre han estado altos porque son los que más cercanos a la gente, el día a día. Igual que la vicepresidenta Raquel Peña. Sí, exacto. Ahí quisiera, ok, gracias. La vicepresidenta Raquel Peña, 49 a 41, está alta. Está el Congreso Nacional, 40 a 49, ya ahí se torna un poco más negativo que lo positivo. El senador de su provincia, 38 aprueba, 47% desaprueba. Los diputados de su provincia, 38% aprueba a 49. El gobernador de la provincia, 38 a 44. Y la Policía Nacional, que es la que tiene el mayor nivel de desaprobación, con un 65%. 65%. Vamos a una pausa breve y regresamos inmediatamente. Y vamos.
Bien, amigos, continuamos esta interesante conversación con doña Lilian Pagán sobre los resultados de esta encuesta de opinión del grupo Assisa Research que se realizó el pasado mes de abril. En esta ocasión, ahora vamos a ir, diríamos, más hacia el tema político, el posicionamiento de los partidos, la percepción de fortaleza y la popularidad. Si por favor no puede poner esa lámina. Exacto. Okay. Estamos hablando en primer lugar del posicionamiento de fortaleza y popularidad, no necesariamente de simpatía. La primera pregunta es, ¿cuál usted considera que es el partido mayoritario en el país en la actualidad? Y ahí tenemos que el PRM alcanza un 53.2%. En segundo lugar, empate casi. Empate está la Fuerza del Pueblo con un 20.4% y el PLD con un 20%. Esto es fortaleza de partido mayoritario. En sentido de fortaleza local, o sea, ahí le preguntamos. Y en su comunidad, la gente tiende a ser más PRMista, PLDista, pueblista o Fuerza del Pueblo. Entonces, en ese caso, si me dejas ver el... Sí. Okay. Tienes que dejármelo arriba porque si no, no veo. 35.6% del Partido Revolucionario Moderno. Si usted quiere usar esto. Sí, dámelo, porque así es mejor. Pero eso tú lo vas a quitar, ¿verdad? Sí, claro. Ok, me la pregunto otra vez. No, ya en el imaginario está ahora la fortaleza local. Ok, el imaginario de la fortaleza local, estamos hablando de que el PRM tiene 35.6%, pero fíjate cómo bajó del 53% de que se piensa que es el partido mayoritario a nivel nacional, a nivel local está en un 35.6%. Me llama la atención eso de independiente. Ajá. Está en segundo lugar. Exacto, porque la pregunta es, ¿usted diría que en sentido general la gente de esta localidad tiende a ser más? O sea, tú estás evaluando cómo es la gente que te rodea y la mayor parte de la gente piensa que son que no pertenecen, independientes, que no pertenecen a ningún partido, un 27.2%. PLDista se habla de un 18.5%, 12.6% la Fuerza del Pueblo y 5.7% está el no sabe, no responde. Eso es la percepción local de la fortaleza del partido. Okay. Sí, la siguiente. Ahora, cuando vemos, por favor. Cuando vemos la simpatía, ahí se le pregunta la pregunta clásica: ¿con cuál de los partidos políticos diría usted que siente de manera personal más simpatía? Con el que está más de acuerdo, con el que tiende a estar más de acuerdo. Fíjate que nosotros no le preguntamos, ¿con quién usted simpatiza? No, es con cuál de los partidos políticos diría usted que siente de manera personal más simpatía o con el que tiende a estar más de acuerdo. Pues esto nos da a nosotros una idea de la evolución de la persona, de hacia dónde está más o menos, con quién está más cercano y con quién está menos cercano, y después con las otras preguntas completamos. Y aquí vemos entonces que la simpatía estamos hablando de un 38.1% del Partido Revolucionario Moderno, PRM, que la Fuerza del Pueblo alcanza un 29.9%, y el Partido de la Liberación Dominicana un 23.4%. Entonces, en la simpatía, aunque la percepción de fortaleza es mayor para otros partidos, fíjese cómo aquí disminuye el partido mayoritario del PRM a 38.1%, la Fuerza del Pueblo aumenta sobre el PLD de 29.9% y el PLD entonces está en un 23%. Entonces, la próxima pregunta es usted miembro o simpatizante de ese partido? Fíjate que no le preguntamos directamente, ¿usted es simpatizante o usted es miembro? Ninguna de las dos. O ninguna de las dos. Entonces ahí entran de decir, no, yo soy miembro, 17%, o ni soy miembro ni simpatizante, eso es, o sea, que se declara independiente, y el simpatizante, que es un 58%.
Entonces ahí vemos que eso está más o menos lo que se da históricamente, que la simpatía hacia los partidos ronda los 50 y tantos por ciento, 55. La membresía un 17, un 16% a través de todo el tiempo. Y los independientes un 25%, que son los que deciden las elecciones realmente. Y después hay orientación partidista activa. Ajá. Entonces, con la simpatía inicial y filtrada por si es miembro, simpatizante o ni miembro ni simpatizante, ahí tenemos entonces lo que llamamos la orientación partidista activa. Es decir, el activismo político, tú en este momento te consideras un miembro o te consideras un simpatizante. Un 30.5 del PRM. Exacto, 30.5 PRM, la Fuerza del Pueblo tiene un 23.1, el Partido de la Liberación tiene un 20.1 y los independientes ahora son el segundo partido, 25.7%. Y esto a nosotros nos ha dado mucha luz de dónde viene la gente, quiénes están abandonando, cómo se está moviendo de un partido a otro. Entonces, la percepción del potencial que viene en la siguiente nos habla le preguntamos qué tanta posibilidad le ven a cada uno de convertirse en gobierno en el 2024, porque eso nos da la idea de si consideran que puede ser gobierno. Sí. Y vemos que los que tienen la mayor proyección de que tienen posibilidad de convertirse en gobierno es la Fuerza del Pueblo y el PRM. Obviamente, ligeramente un poco más la Fuerza del Pueblo porque el PRM ya es gobierno, entonces como que se tiende a ver de los partidos emergentes. Entonces ahí, para que la gente entienda, los colores significa el azul clarito, ninguna posibilidad. El rojo, ninguno muy bajo, está el rojo. Ajá. Hay uno como gris, exacto, que es bajo. El azul es alto y el azul y el verde es muy alto. Ajá. Y aquí abajo está la suma de alto más muy alto para ver la potencialidad. O sea, la posibilidad, lo positivo de alto más alto en el PLD es 40%, en la Fuerza del Pueblo. El PRM. En el PLD es un 40% abajo, que es la suma de alto y muy alto. Ah, ok, ya lo vi. Ajá. Entonces, en la Fuerza del Pueblo es un 57% de alto, muy alto, y en el PRM de un 55% alto, muy alto. Entonces, el potencial... Hay un asunto importante, doña Lidia. Lo que usted está reflejando aquí es algo que se produjo en un momento de la vida política nacional y que fue prácticamente desapareciendo, que es que ya no es un escenario de bipartidismo, sino que hay la irrupción, por lo menos la irrupción de un tercer partido, y como hay tantos independientes, podría haber un cuarto también. Claro, claro. Pero lo mismo sucedió cuando el Partido Reformista. Eso es lo que digo. Sí. En la percepción debe, entonces directamente se le pregunta, dígame, ¿quién cree usted debe gobernar en el periodo 2024-2028 en la República Dominicana? ¿Qué partido? Y ahí entonces dice, el PRM debe continuar en el partido en un 39%. En el gobierno. En el gobierno. En el gobierno. En segundo lugar, con 35%, un empate prácticamente ahí, porque es más o menos 3.9 la diferencia. La Fuerza del Pueblo debe gobernar en el 2024, el PLD debe volver al poder, 24%, y otro partido debe gobernar un 3%. Entonces, ahí obviamente que se ve que es coincidente de que las personas están visualizando PRM y Fuerza del Pueblo como el potencial. Las alternativas. Las alternativas. Siguiente. La siguiente es quien a su modo de ver es el principal líder de la oposición, y ahí entonces obviamente que eso es 61%, Leonel Fernández, seguido por Abel Martínez, que tiene un 17.6%, nos responde un 12.4%, Danilo Medina tiene un 6.2% y otros 2.5%. Y eso distribuido por partidos. Bueno, lo presenté por partido porque me parecía interesante. Me parecía interesante que los independientes y los otros, la Fuerza del Pueblo, el PRM,
Obviamente el gran total da el mayor posicionamiento de liderazgo de oposición a Leonel Fernández. Sí. El que menos le da es el PLD. El PLD que lo divide entre Leonel Fernández y Abel Martínez. Sí. Entonces, Siguiente, por favor. la próxima es la intención de voto de partido. Obviamente que esto es una cuestión aproximada, porque nosotros no estamos midiendo los diferentes municipios y ese tipo de cosas. Simplemente le preguntamos, independientemente del candidato que lleve, por cuál partido votaría usted en las elecciones de 2024-2028 para presidente. Esto es un voto partidista puro. 38.7% del PRM, 33.7% votaría por la Fuerza del Pueblo sin pensar en un candidato y el 23.6%. 23.6%, no es 23. Tengo que subirlo. No, ya lo veo, 23. Sí. 23 por el PLD. Para la senaduría está 33.1% PRM, Fuerza del Pueblo votaría para la senaduría en 27.2% y el PLD un 22.6%. Ahí no sabe, 8.8%, ninguno, 6.4%. Ahora, eso implica unas que cámaras podría divididas. haber un Congreso muy dividido. Heterogéneo. Sí. Qué bien. Pero que estaría dividido, pero en algún momento pudiera dar pie a alianzas que pudieran conformar exacto, que es la esencia de la democracia. El voto partidista para la alcaldía, 36.5% PRM, 26.1% Fuerza del Pueblo y 24.1% PLD. No sabe, no responde 8.4 y ninguno 4.4. Eso son alcaldías. Alcaldías. Eso sería por quién votaría para la alcaldía independientemente de ningún candidato, sí, solamente por partido. Ok. La siguiente, por favor. La siguiente nos habla de la intención de voto por candidato. La importante. Esa es la polémica. Considerando los potenciales candidatos, sí, todo contra todo. Si a las elecciones para presidente de la República Dominicana fueran hoy, ¿y por cuál candidato votaría usted? Esto dice aquí, encuestador no leer, esto es espontáneo, no se le dan nombres. Okay. Entonces, Luis Abinader, mencionado por el 38.2% de las personas, Leonel Fernández, 36.3%. Prácticamente empate. Está en un empate cerrado, Y Abel Martínez con un 19%. Ninguno 2.5%. David Collado un 2.1%, otro un 1%, Ramfi Domínguez Trujillo un 0.5% y Hipólito Mejía un 0.4%. Entonces, eso es espontáneo. Vemos aquí al lado algo interesante que es la división del país que se están haciendo estos precandidatos, por decirlo así. Luis Abinader es fuerte en el Cibao, en el este y en el noroeste. Eso es noroeste que tengo que arreglarlo, noroeste. Leonel Fernández más fortaleza en el distrito. Santo Domingo están en casi, ahí hay un empate de 40-38 y en el sur. Entonces, el distrito del sur y parte de Santo Domingo, más para Leonel Fernández, Luis Abinader más para Cibao, este, el noroeste y en Santo Domingo que está prácticamente en empate. O sea que es interesante, Abel Martínez está muy localizado en Santiago, 32.9%. A ver. En el tercer lugar, Abel Martínez, la mayor 32, frecuencia. Casi 33%. Casi 33%. Que, bueno, él es alcalde allá. Exacto. Y él es santiaguero. Bueno. No es, bueno, sí. De origen santiaguero. Sí. Vamos a ver la última lámina y volvemos arriba y después regresamos. Ok, el nivel de rechazo de los potenciales candidatos. En primera vuelta. No, intención de voto viene el nivel de... Usted tiene... Está bien, vamos a la primera vuelta. Hay una anterior a esa, ¿no? Hay una anterior que es sobre el rechazo potencial de los candidatos. Pues no está ahí. Pero te lo voy a... no está aquí en esta. No. Ok.
Bueno, te lo voy a mandar y lo voy Primera a vuelta, comentar. segunda vuelta. Primera vuelta, segunda vuelta. ¿Cree usted que las elecciones se decidirán en primera vuelta o que habrá necesidad de realizar una segunda vuelta? La mayor parte de la gente, 67%, dice que se iría en primera vuelta. Y cualquiera que sea, se va en primera vuelta. Y que en segunda vuelta solamente se espera el 27.1%, no sabe, un 6%. Realmente eso es consistente a través de la orientación política, porque el PLD piensa que va a haber una primera vuelta, el PRM en su mayoría piensa que va en 81% que va a haber una primera vuelta. Los otros partidos piensan en un 76% de que va a haber una primera vuelta, que se va a decidir en una primera vuelta. La Fuerza del Pueblo, un 56%, quizás es la que más bajita lo tiene, con un 56 primera vuelta, la que más apuesta a una segunda vuelta, exactamente. Y los independientes están también muy hacia lo que sería la primera vuelta. De haber una segunda vuelta electoral, entonces se le ponen a las personas en esto, ¿quiénes cree usted pasarían a esa segunda vuelta? Entonces el 45% dice que Luis Abinader y Leonel Fernández serían los que esperarían que pasarían una segunda vuelta. El 21.6% Abel Martínez y Leonel Fernández, y Luis Abinader y Abel Martínez lo esperarían un 24.5%. Entonces vamos a la pausa y volvemos inmediatamente para la conclusión de... Sí, nada más quedan una sola, los escenarios. Una del escenario. Bien, pues volvemos. Bien, amigos, regresamos en esta presentación por parte de doña Lilian Pagán de los resultados de la encuesta de opinión pública de Asisa Research, de la cual ella es la directora general. Hemos visto los problemas, la percepción de los problemas, y ahora en el segundo segmento agotamos las simpatías por partidos políticos, donde hay una clara, hay un claro reflejo de que a esta fecha o a la fecha de la encuesta, la opinión política estaba segmentada en 3 partidos políticos, o en 3 candidatos, si usted quiere. El PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM. No en ese orden, sino a la inversa. En este momento nos faltó una lámina que no está dentro de las que se enviaron, que es el del rechazo que usted me decía. Está ahí. Correcto. Nosotros tenemos... la pregunta es de los posibles candidatos a la presidencia en el 2024, ¿por cuál de ellos usted nunca votaría? Y entonces vemos que Luis Abinader tiene el 29.4% de rechazo. De gente que nunca votaría por él. De gente que nunca votaría por él. Y es lógico, generalmente el presidente o quien ejerce la presidencia al final de un periodo tiene la mayor tasa de rechazo. Leonel Fernández... Claro, eso también quiere decir que el 70%, porque casi un 30%, ajá, es un techo muy amplio. Es el techo de votación que tiene. Claro, y tiene un techo amplísimo. Bueno, un techo de votación quitándole a los acólitos de los otros partidos, sí, entonces claro. se hace la cosa. Pero no es una tasa de rechazo importante. Ya. Leonel Fernández con un 23.4%, muy cercano, y Abel Martínez con un 7.6% de rechazo. Poco rechazo. Poco rechazo, pero es el tercer lugar. Normalmente también se produce ese fenómeno. Estás compitiendo con los 2 primeros, tienen las mayores tasas de rechazo, y los de abajo tienen menos porque no se piensa en ellos. No es porque no lo tengan, sino porque no se piensa en ellos. Y no estoy diciendo que Abel Martínez está tan bajo, porque Abel Martínez tiene alrededor de un 19, 20%. Entre eso oscila el PLD en este momento. Vamos a ver que estamos en un momento de la encuesta. Falta un año y es la primera encuesta que se está comparando.
David Collado 0.8, ninguno 7.7, Guillermo Moreno 5.3 de rechazo, Ramfis Domínguez Trujillo, 10%, e Hipólito Mejía un 15.8%. Muy bien. ¿Cuál es el partido que más se rechaza, con el que usted nunca simpatizaría? Partido Revolucionario Moderno. Es el partido que más se rechaza en estos momentos. ¿Cuánto es? 32.3%. Seguido por el PLD con 26.7%. PLD, 26.7%. La Fuerza del Pueblo, 11.5%. El Partido Reformista Social Cristiano, 7.9%. Y después viene Alianza País con un 4.6% y el resto con 4.5%. Los demás tienen muy bajito. Entonces la última lámina que no habíamos visto. La última lámina que sí está aquí. Habíamos pasado por la segunda vuelta. O sea, primero a segunda, y si bajan a la segunda. Y si pasan a la segunda, ¿cómo sería el potencial escenario? La pregunta es, imagínense de manera hipotética que se produce... No, es esa. Es esta. Déjala. Es esta. Que se produce esta segunda vuelta para las elecciones del 2024 y se presentan los siguientes candidatos a la presidencia. En primer lugar, comparamos entre Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo y Aliados, y Luis Abinader, que fue la primera opción que nos dieron adelante, ¿verdad? Entonces, Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo y Aliados, la gente que se lea, los partidos que constituirían la alianza, sería un 48%, mientras que Luis Abinader, PRM y Aliados, un 37.3%. Si el escenario es con Abel Martínez, Luis Abinader, PRM y Aliados, un 46%, y Abel Martínez, PLD y Aliados, un 40%. En este caso hay un ninguno, aquí en este escenario de un 10%, en el caso anterior hay, no responde, un 14.7%. Y aquí en este escenario hay otro candidato, un 3%. Me parece, bueno, hay una conclusión muy clara. Si usted está en contra del presidente Abinader, el único que tiene capacidad en una segunda vuelta y bastante lejos, casi 10 puntos de diferencia, sí, es el expresidente en Fernández. este momento, vuelvo y repito, porque estamos muy lejos de estamos hablando de estamos hablando del panorama de hoy. Y a la inversa, en el caso de Abel Martínez, hay una franja muy alta en el primer escenario que no sabe o no responde. 14.7. Ajá, casi 15%. Casi 15%, o sea que eso tenemos que ver cómo evoluciona a partir de ahora. Pero en este momento hay una segunda vuelta planteada. No veo en ningún caso que ninguno de los candidatos pueda superar la barrera del 50% más uno para una primera vuelta. Hay un planteado una segunda vuelta electoral. Si hay una segunda vuelta electoral, en este momento estoy hablando, habrán acuerdos necesariamente, porque a la segunda vuelta solamente van 2 candidatos. No sé dónde fue que vi que hay varios candidatos en la segunda vuelta. No entendí bien qué fue lo que dijeron en otra encuestadora que estaba presentando. En la segunda vuelta hay 2 candidatos. Claro. Y esos 2 candidatos van con sus alianzas. Y usted tiene 3 posibilidades. O no da consigna de voto, es decir, que hagan lo que ustedes quieran, o vota a favor de uno o a favor de del dos. otro. Ya no hay más. Exactamente. Y en este momento, pues obviamente que Leonel Fernández, en un segundo escenario, con los aliados, estaría con un 48%, mientras que estaría bastante lejos del 37.3%. Mientras que si es Abel Martínez, en este momento se produciría lo contrario. Hay un dato importante que usted me dijo verbalmente, y es que esta es la primera de 10 encuestas. Así es, correctamente. ¿Serán que mensuales? Aproximadamente, sí.
Son 10, todavía faltan todo el año, faltan como 6 meses del año. Posiblemente, generalmente no levantamos en diciembre por asuntos de logística, pero posiblemente a partir de enero habrán más de una en un mes. Porque las elecciones, a medida que se van acercando las elecciones, se va a cada 15 días y a veces hasta semanal. Muy bien, yo creo que hemos escuchado los resultados de este primer trabajo del grupo Asisa. Vendrán de otros, hubo una anterior del grupo Gallup, que hacía mucho que no publicaba, por cierto. Y suponemos que vendrán otras encuestadoras, diríamos, establecidas y de prestigio, que también harán sus proyecciones. En todo caso, esta es un trabajo y que va a continuar con una serie de encuestas mensuales y hasta más de una en un mes antes de las elecciones. No se incluye ahí la parte municipal, ¿no? No, esperamos que alguien se anime a hacer una encuesta realmente municipal, distrital, para Porque saber. además ese es en febrero. Ese es en febrero, ese es mucho antes, pero el problema con las encuestas municipales es que es mucha cantidad de muestras para tu poder, porque en ese momento cada provincia se convierte en un universo y son diferentes. Serían 1.200 muestras en cada uno. Exactamente, en cada una. Eso ya es demasiado. Bueno, en todo caso, muchas gracias, amigos. Gracias, doña Lilian. Muchísimas gracias a usted aquí por invitarnos. estamos a su disposición para lo que usted quiera presentar sobre los próximos, así como cualquier otra encuestadora también, para edificar aquí a la opinión pública del país. Muchas gracias y hasta la próxima.